titulada La Iglesia Auténtica. Y hoy quiero hablar sobre, o bajo el subtítulo, Pecador Principal. Cuando usted piensa o cuando se hace la pregunta, ¿a dónde van las personas buenas cuando mueren? ¿A dónde usted cree que van las personas buenas cuando mueren? Para nosotros, los que creemos en el Señor, y para los que estamos en la iglesia, y para la gente allá afuera. Si usted le preguntaría a cualquier persona, ellos dirían: yo soy una persona buena. Y la pregunta entonces, ¿hacia dónde van esas personas que se consideran buenas? Muchas veces la mayoría de personas piensa: soy bueno, no le hago mal a nadie, no le hago daño a nadie, por lo tanto soy bueno. Y muchas veces, para justificar nuestra bondad y lo bueno que somos, miramos al maleante, miramos al que secuestra, miramos al que mata, miramos al que roba y decimos: comparado a esa persona, yo soy súper buena. La otra pregunta es: ¿a dónde van las personas malas cuando mueren? ¿A dónde van las personas malas? Mire, cuando nosotros pensamos entre los buenos y los malos, muchas veces nosotros pensamos en la gente que está haciendo criminalidad allá afuera. Pero cuando miramos y presentamos entre lo que es bueno y lo que es malo ante Dios, nos damos cuenta que ante Dios los malos se van al cielo y los buenos se van al infierno. Y usted diría: pastor, ¿cómo así? ¿Sabe por qué yo digo cómo así? Porque muchas veces el que es malo reconoce que es malo y se arrepiente. Pero hay personas que se creen buenas, que se creen que no le hacen daño a nadie, que se creen que porque ellos nacieron en la iglesia y saben algunos textos bíblicos y vienen a la iglesia el domingo, nunca se arrepienten, por ende terminan en el infierno. Porque ante Dios no hay tal cosa como una persona menos mala y otra mala. Ante Dios somos todos pecadores. Y eso es lo que vamos a ver en el texto de hoy, o en lo que Pablo quiso enseñar a Timoteo cuando él habla del pecador principal. Pablo entendió que él era el peor de los pecadores. Por ende, él reconoció y dijo: la gracia del Señor me alcanzó. Mire, y hoy vamos a estar contemplando todos estos textos, aunque no lo vamos a leer ahora al principio, pero vamos a estar mirando el texto de Primera de Timoteo, capítulo 1, del verso 12 al 20. Primera de Timoteo, capítulo 1, del verso 12 al 20. Y Primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 10. Estos son los textos del cual vamos a estar hablando durante esta parte de una iglesia auténtica. Y como les dije, la semana pasada hablamos que Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, necesitas confrontar a los falsos maestros. Necesitas corregir, necesitas combatir esas falsas enseñanzas que están surgiendo en la iglesia. Necesitas decirle a ellos que necesitan parar lo que le están enseñando porque es falso. ¿Cuáles eran unas de esas enseñanzas falsas que Timoteo, un joven pastor, tenía que confrontar en la iglesia? Era que la gente estaba hablando de genealogías, era que la gente estaba comenzando a mirar el texto bíblico, las escrituras, para buscar misterios y códigos y enseñanzas que no tenían que ver nada con la fe y que no podían llevar a la gente a la salvación. La iglesia se había distraído, o los falsos maestros querían comenzar a enseñar y a decirle: ¿sabes algo? Si no te casas, eres más santo. Si no comes este alimento, eres más santo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: tienes que corregir estas enseñanzas, porque cuando tú miras en el contexto del mensaje de salvación, esto no salva a nadie. Que una gente no se case, que una gente coma o no coma, no puede llevar a una persona a salvación. Por tanto, Pablo le dice a Timoteo: necesitas confrontar a esta gente y necesitas decirle que deben de detenerse en esas enseñanzas.
Así que Timoteo, como pastor joven en Éfeso, tenía la misión de levantar una iglesia, pero no solamente de levantar la iglesia, sino de protegerla, sino de cuidarla, sino de luchar y combatir las falsas enseñanzas y los falsos maestros que surgían dentro de ellos. Entonces Pablo habla de esto y Pablo se detiene para corregir estas cosas, para hablar de estas cosas. También una de las otras enseñanzas que se promovían era la prosperidad a través del evangelio. Si Cristo te bendice, amén, pero si no te bendice también, eso es gracia y misericordia. Porque si estás de pie, si tienes salud, si tienes un techo, si tienes ropa, si tienes comida, eres bendecido. Entonces nosotros tenemos que entender que la gracia se alcanzó y se manifestó para todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Y algo que nosotros debemos de entender es que si tú estás buscando algo que realmente pueda cambiar tu vida, pueda cambiar tu matrimonio, pueda cambiar tu familia, pueda cambiar tu destino, buscarla en las cosas de este mundo, buscarlas en las falsas enseñanzas, buscarlas en los códigos, en los misterios, buscarla en la retención de no comer algo, no va a cambiar tu vida. Lo único que puede cambiar la vida del hombre, de la mujer, es conocer a Cristo, es chocarse con Cristo. Es ahí cuando las personas reconocen que necesitan un Salvador. Y Pablo dice, eso es lo importante. Y esa es la razón y el motivo por la que predicamos y por la que somos iglesia. Una iglesia auténtica debe de entender que el mensaje del evangelio es nuestra misión. Yo voy a decir eso otra vez, el mensaje del evangelio es nuestra misión. Mire, usted no nació para hacerse rico, para hacerse millonario, para hacerse famoso, o incluso para tener hijos y para tener una casa. Usted nació y Cristo lo trajo, Dios lo creó porque usted tenía un propósito. ¿Y sabes cuál es ese propósito? De que ahora que eres salvo, tú le hables a otros. Si tú eres una persona exitosa y no le hablas a otros de Cristo, todo ese éxito cuando vayas al cielo no te va a contar de nada. Porque como cristiano y como persona de fe tenemos que reconocer que necesitamos predicarle a la gente. Entonces mire lo que dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1 del verso 12 al 15. Le dice, doy gracias a Cristo nuestro Señor, que me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirle. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo y en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que proviene de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y que todos deberían aceptarla. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. ¿Saben lo que Pablo está diciendo aquí? Si fuéramos a clasificar a los pecadores, si fuéramos a clasificar a la gente entre la gente buena, entre la gente media buena y entre la gente que se cree buena, el Pablo está diciendo, yo soy el peor de los pecadores. Yo soy el más malo de las personas. Yo soy el peor de los pecadores. Yo soy quien debería ocupar el número 1 en la lista de los pecadores. Usted pudiera decir, bueno, Pablo, yo creo que estás siendo un poco duro con esta palabra. ¿Cómo es que tú no puedes, te estás diciendo que eres el número 1 entre los pecadores? Porque siempre comenzamos a evaluar y a justificar nuestra posición en el lugar de malo a bueno. Pero Pablo dice, yo soy el número 1. Y nosotros diríamos, no, yo creo que Pablo no sería el número 1.
Yo creo que los terroristas que andan cortándole la cabeza a la gente, yo creo que esa gente que atacó a esos ciudadanos israelitas que dicen y describen que las mujeres embarazadas le cortaron el vientre para sacarle los niños, le cortaron la cabeza, esa gente yo creo que necesita ocupar el número 1. O pudiéramos decir, esas personas que secuestran, esas personas que abusan de los niños, que violan a niños, esas personas pudieran ocupar el lugar número 1 entre los pecadores. Pero Pablo está diciendo, no. Entre los pecadores, entre toda esa gente que es mala, yo soy el número 1. Pablo está reconociendo y él está diciendo, yo soy el peor de los pecadores, yo soy la persona que necesita arrepentirse. Y aunque podamos tener, mire, una apariencia de bueno, porque eso es lo que muchas veces nosotros hacemos, aunque pareciéramos y aunque dijéramos, no, yo tengo el corazón bueno, o yo no hago mal a nadie, Pablo está diciendo, ¿sabes algo? Yo soy el peor de entre los pecadores, porque aunque yo no mato a nadie, porque aunque yo no violo a nadie, yo me pensaba que era el mejor, que era perfecto. Porque cuando usted mira la historia de Pablo, usted se va a dar cuenta que cuando Pablo perseguía a la iglesia, él lo hacía porque él se sentía con el derecho de hacerlo. Porque él era el defensor de la fe. ¿Cuántos de nosotros dentro de la iglesia nos sentimos así? No, yo tengo 50 años sirviéndole a Cristo. Cuando entra la persona que es pecadora por ahí, por la puerta, lo miramos con desprecio. ¿Cómo que esta persona con todo ese tatuaje puede venir a la iglesia? ¿Cómo esa persona con este atuendo, con esa apariencia, con esta vestidura? Y muchas veces, mire, mientras más tiempo tenemos en la iglesia, más santos y perfectos nos creemos. A tal punto que cuando vemos a la gente pecadora, la despreciamos. No puedo juntarme, ni siquiera sentarme al lado tuyo. Yo digo esto y me río porque mire, muchas veces cuando llega una persona nueva a la iglesia, una persona, mire, usted y yo sabemos comportarnos en el entorno de iglesia. Porque o crecimos en la iglesia o tenemos ya tiempo en la iglesia. Incluso nuestros niños saben cómo comportarse en la iglesia. Pero cuando llegan esas personas nuevas que no son de iglesia y que alguien lo invitó y usted se va a dar cuenta muchas veces que ellos llegan y están sentados entre nosotros y comienzan a hablar y comienzan a decir y los niños comienzan a correr y usted dice... Y nosotros muchas veces le miramos con desprecio. ¿Por qué esa persona no se comporta como debe de comportarse una persona que va a la iglesia? Y muchas veces tendemos a despreciar a esa persona porque ellos no conocen. Mire, nosotros, Pablo está diciendo, yo, aunque ahora no he matado a gente, no he violado a personas, yo me considero el peor de los pecadores porque había altivez, había orgullo. Y muchas veces nosotros queremos pensar que porque tenemos tiempo en la iglesia, que porque conocemos la palabra, que porque cantamos, porque predicamos, pensamos, ya yo no tengo pecado y yo soy perfecto. Pablo está diciendo, aunque yo soy predicador de Cristo, soy el peor de los pecadores. Soy el peor de las personas. Y eso es lo que pasa con la hipocresía religiosa. Y esa es la esencia de la hipocresía religiosa. Es tener una apariencia de santidad, pero por dentro estás podrido. Pero por dentro estás dañado. Tengo la apariencia de santidad, pero en mi mente hay malos pensamientos. Pero en mi mente yo odio a mi hermano. Pero en mi mente cuando ella pasa, ella cree que es mejor que yo y yo no quiero saber de esa mujer. O yo no quiero saber de ese hombre. Es tener una apariencia de santidad y pensar que nosotros todos, en todos los días pensamos, hay pensamientos. Y la Biblia dice que nuestra mente va de continuo al mal. Así que por más bueno que nosotros nos creamos,
Por más buenos que nos pensemos y por más años que tengamos en la iglesia, todas las noches tenemos que ir ante Dios y pedirle perdón. Todas las noches tenemos que reconocer que necesitamos a un Salvador, que necesitamos a alguien que nos perdone, que necesitamos que la sangre de Cristo nos vuelva a lavar. ¿Sabes por qué? Porque sobre su gracia es que somos salvos. Si fuera por nuestras obras, ninguno de nosotros entraría al cielo. Es por eso que todos los días tenemos que entender de que la misericordia del Señor nos alcanzó. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo reconozco que soy culpable y que soy pecador. Y esa es la gracia que me permite predicar. Y por eso él hablaba con tanto gozo y con tanta alegría. Así que mire, dice, él quiere decir lo siguiente: mi corazón no es absolutamente diferente en esencia a las personas que hacen los peores de pecado. Yo soy igual. A esa verdad tenemos que llegar todos nosotros. A esa verdad tenemos que entender que nuestro corazón es malo. Mire, no haga este experimento. Pero si usted, por más bueno que sea, un día usted deja de asistir a la iglesia, deja de congregarse, y pasan unos meses, usted se va a dar cuenta que usted va a volver a la vida que usted antes tenía. Usted se va a dar cuenta que usted va a comenzar a hablar mal. Si usted se aparta del Señor, no piense que, oh, ya yo estoy. No, todos nosotros, nuestro corazón, nuestra esencia, nuestra humanidad quiere seguir el pecado. Y es por eso que Jesucristo dijo: mira, todos los días tomen su cruz y síganme. Cada vez que te levantas de la cama y pones los pies en el suelo, tienes que tomar tu cruz y seguirme. Eso no es una cosa de que yo la tomé hoy y ya mañana no tengo que lidiar con eso. Jesucristo dijo: todos los días la fe de ustedes debe de renovarse y debe de tomar su inicio todos los días, porque debes de cargar esta cruz y debes de renunciar todos los días a ti mismo. Si no renuncias a ti mismo, no puedes seguir a Cristo. Haz la prueba. Si comienzas a evaluar y a pensar en las cosas que tú quieres y los sueños que tú tienes y lo que tú quieres alcanzar, no va a haber espacio para Dios. Es por eso que Jesucristo dice: deben de renunciar, deben de morir a sus propios deseos, a sus propios placeres, a lo que tú quieres ser para poder seguirme a mí. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Pablo está diciendo: soy el peor, o soy culpable, igual que lo que la gente allá afuera está haciendo. El mundo puede decirte o puede decir: pastor, usted está siendo demasiado duro con usted mismo. Usted está siendo demasiado duro con la gente. Pero Dios nos dice: tienes que llegar allí si quieres ver mi misericordia y mi gracia. Y eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 13 al 15. Para poder llegar a ver la gracia del Señor y su misericordia, debes de reconocer que eres pecador. Incluso para usted ser salvo, usted necesita entender y reconocer que usted es pecador. Usted me había parado aquí al frente, pero un momento en mi vida, aún siendo un niño, yo tuve que pasar al frente y decir: Señor, yo te reconozco como Señor y como Salvador. Yo soy malo, yo soy pecador, yo me arrepiento de mis pecados. Y aunque era un niño, tuve que hacer esa oración muchas veces y todavía la sigo haciendo. Y eso es lo que Pablo nos quiere enseñar. Para tú poder ver la gracia y la misericordia y obtener la salvación, necesitas reconocer que eres pecador. Y mire lo que él dice en el versículo 13: a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia perseguía al pueblo de Dios, pero Dios tuvo misericordia de mí. Dios tuvo misericordia de mí. Dios me alcanzó, Dios me mostró gracia, me mostró favor y me perdonó. Porque antes lo hacía por ignorancia, porque era incrédulo.
Oh, qué gracia tan generosa y llena de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y de amor que proviene de Cristo. La siguiente declaración es digna de confianza. Lo que yo te voy a decir, lo que yo te voy a declarar, mis próximas palabras, necesitas entender que puedes confiar en ella, que puedes creerla, que puedes abrazarla. Y todos deberían aceptarla. Toda persona debería entender esto, que Cristo vino al mundo para salvar a los buenos. ¿No es eso lo que dice? Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, a los malos, de los cuales yo fuera el peor. Si fueras a hacer una encuesta allá afuera y le preguntaras a muchas personas, ¿por qué tú crees que Cristo vino al mundo? ¿O por quién tú crees que Cristo vino al mundo? ¿Por qué tú crees que Cristo vino al mundo? Muchas personas podrían decir, para enseñarnos cómo vivir, para darnos moral, para darnos ejemplo. Y una persona que haya estado mucho tiempo en la iglesia diría, para darnos propósito, pastor. Pero Pablo dice, esta es la declaración y esta es la razón y este es el por qué y por quién Cristo vino al mundo. Él vino al mundo para salvar a los pecadores, para salvar a los malos, para salvar a aquellos que estaban perdidos, para salvar a aquellos que no tenían esperanza, para salvar a los despreciados, para salvar a los condenados, para salvar a los marginados, para salvar a aquellos que no tenían valor en la sociedad. Él vino para darle vida a todos los que eran pecadores, que creyeron y creían en Él. Por eso él dice, esta declaración es digna de confianza. Tú debes de abrazar esto, debes de recibirlo, debes de entenderlo. Cristo vino al mundo por mí. Porque aunque parezca que yo sea bueno, yo también soy pecador. Porque aunque parezca que yo no le hago daño a nadie, yo también pienso malos pensamientos. Entonces Él está diciendo, Él vino por todos nosotros los pecadores. Él no vino para comenzar una religión y para que nos llamemos cristianos, o vino para que seamos exitosos o prósperos. Él vino para salvar al mundo. Cristo vino al mundo específicamente para salvar a los pecadores, para rescatar a aquellos que iban camino al infierno. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso y para eso vino Cristo al mundo. Mateo 9:12 dice, Jesús dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Estamos aquí hoy, ¿sabes por qué? Porque necesitamos de Cristo. Estamos aquí hoy, ¿sabes por qué? Porque reconocemos que sin su gracia y sin su perdón somos más que pecadores allá afuera, o igual que los pecadores allá afuera. Cristo vino al mundo para darnos vida. La pregunta es, como dijo Pablo, soy el peor de los pecadores. Aunque Pablo era un hombre intelectual, aunque Pablo era un hombre que tenía mucha preparación, él está declarando y él está diciendo, Jesús me salvó. Jesús me dio vida. Jesús me dio esperanza. Jesús me dio valor. La pregunta es, ¿podemos decir todos nosotros lo mismo? Podemos decir, soy pecador y Cristo me salvó. Soy pecador y me reconozco que primero, antes de cualquier otra cosa, necesito reconocer y admitir que yo también soy malo. Muchas veces nosotros cuando, como les dije, tenemos tiempo en la iglesia, muchas veces, no, yo no hago daño a nadie.
yo no hago cosas malas. Pero la misericordia se manifiesta en aquellos que reconocen sus pecados. A mí me llama mucho la atención que cuando tú miras la historia del rey David, el rey David pecó muchas veces. Hizo cosas atroendas que fueron de consecuencia para su familia. Pero la Biblia lo nombra a él y le dice un hombre con el corazón o amigo de Dios, con el corazón tras Dios. Yo me pregunto cómo una persona así puede, con tanto pecado. ¿Sabe por qué la Biblia registra al rey David como esta clase de persona, amigo de Dios? Porque cada vez que David pecaba, él decía: yo necesito pasar al frente y arrepentirme. Cada vez que David cometía un error, él decía: Señor, ten misericordia de mí. Cada vez que él faltaba a Dios, él decía: Señor, perdóname. Incluso él se atrevió hasta a decir: Señor, aún los pensamientos que yo he tenido, que yo ni siquiera me he dado cuenta en mi subconsciente, por esos pecados, perdóname. Él reconoció que él era pecador y que él necesitaba gracia, misericordia y un Salvador. El escritor Max Lucado dice que cuando tú vienes a Dios y lo ves por su grandeza, tú quedas admirado. ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué grande es Dios! Cuando tú miras a Dios y por su misericordia y su bondad, tú le das gracias. Pero es solamente cuando te estás ahogando, cuando el agua te está llegando al cuello, que tú gritas: auxilio, sálvame. Ahí es cuando tú miras a Dios y dices: necesito un Salvador. Así estábamos todos. Así, en esa dirección íbamos todos, camino al infierno. Y no vamos camino al infierno, ¿sabe por qué? Porque vino un Salvador que dio su vida, que sufrió por ti, por mí, que nos rescató de la condenación eterna y ahora nos ha dado salvación. Somos salvos por su gracia. Somos salvos porque su misericordia nos alcanzó. Somos salvos porque su misericordia nos perdonó. Ese es el Dios que debemos adorar y bendecir. Dios ha sido bueno. Dios ha sido lleno de misericordia con nosotros y por eso declaramos que Él es nuestro Salvador. Cuando te das cuenta lo grandioso que es Dios, darás gracia. Eso es lo que Pablo hace en el versículo 16. Dice: Dios en su misericordia tuvo misericordia de mí, para que Cristo me usara como el principal de los ejemplos de su gran paciencia. Él dijo: Él tuvo misericordia de mí y ahora me usa como principal ejemplo de su gran paciencia. Él está diciendo: como yo soy el peor de los pecadores, Dios ahora me está usando para mostrar su misericordia y su paciencia, aún con los pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir vida eterna. ¡Qué honor! Que todo el honor y toda la gloria sea para Dios, por siempre y para siempre. Él es Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Qué bueno es reconocer. Él está diciendo, Pablo está diciendo: ahora Dios me está usando. Muchas veces no nos gusta hablar de nuestro pasado porque nos avergonzamos de él. Pero Pablo está diciendo: yo no me avergüenzo de que yo antes era pecador. Yo no me avergüenzo de decir que yo soy imperfecto. Porque ese es lo que Dios está usando para que la gente allá afuera también vea de que para ellos hay misericordia, hay esperanza y hay salvación. Así que él habla a Timoteo y en el versículo 18 le dije: hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en la palabra profética que se dijeron de ti hace tiempos atrás.
Espero que te ayuden a pelear bien las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo Jesús y mantén limpia tu conciencia. Pablo está diciendo a este joven pastor: aférrate a lo que Dios te dijo. Aférrate a lo que Dios ya habló acerca de ti. Aférrate a tu fe en Cristo Jesús. Aunque te digan otra cosa o te inviten a hacer otra cosa, debes de mantenerte creyendo. Mire, algo interesante que pasa en las personas muchas veces es que yo hablaba con alguien y ella me decía: no, pastor, es que todavía yo no estoy lista. Ella era cristiana. Ella dice: todavía yo no me siento perdonada. Todavía yo no me siento perdonado. Yo le hice la pregunta: ¿cuánto tiempo se toma para que Dios te perdone? ¿Cuánto tiempo se toma para que Dios te perdone? ¿Eso es un proceso instantáneo o es un proceso a largo plazo? Y la realidad es que Dios, en el momento que tú te arrepientes y confiesas tus pecados, Dios te perdona. Pero ay de nosotros mismos. ¿Quién nos librará de nosotros mismos? ¿Quién nos librará de nuestro peor juez, que somos nosotros mismos? ¿Quién nos librará de esa persona que vemos en el espejo, que nos dice: tú eres pecadora, tú eres pecador, tú te divorciaste, tú fuiste infiel, tú hablas mentira, tú engañas? Y muchas veces Dios ya nos perdonó nuestros pecados, pero nuestra mente, nosotros mismos, no nos hemos perdonado. Y tenemos que llegar a reconciliar esa verdad, que si Cristo nos perdonó, somos perdonados. Tenemos que reconocer que si Cristo nos salvó, somos salvos. Lo que tenemos que entender también, que si pecamos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero tenemos que confesar nuestros pecados, porque muchas veces estamos en la iglesia y seguimos viviendo la vida de pecado, y los que practican el pecado, para eso viene la consecuencia y la condenación. El libro de Romanos dice que para los que practican el pecado, para que el que se levanta todos los días con la intención de engañar, de hablar mentira, de calumniar, de señalar, de hacer las cosas que violan los mandamientos de Dios, para eso es que viene la ira de Dios. Pastor, y entonces nosotros debemos de reconocer todos los días y entender que necesitamos misericordia y perdón. Que no importa los años que tengamos en la iglesia, y si tenemos muchos años, más cuidado tenemos que tener. Porque después de muchos años, llegamos a pensar que eso no es nada. Si usted compara y usted mira la vida de nuestros abuelos de la fe, y las cosas como ellos vivían, lo que creían y cómo se comportaban, y la libertad o el libertinaje que hay hoy en las iglesias, nuestros abuelos dirían: ustedes son un impío. Yo me pongo a pensar, y yo hablaba con la pastora y yo le decía: wow, es tan interesante cuánto nos hemos alejado, o cuánta libertad hemos encontrado en la gracia y la misericordia de Dios, que muchas veces lo que nuestro abuelo veían como algo que era inmoral, que no era correcto ante Dios, hoy nosotros lo vemos como algo común. Hoy lo vemos como algo que se practica en la iglesia y no es nada. Tenemos que volver a esa iglesia auténtica donde damos testimonio a la gente de que Cristo vive en nosotros. Y yo no estoy hablando de apariencia, yo estoy hablando de comportamiento, yo estoy hablando de actitud, yo estoy hablando de servicio, yo estoy hablando de trato, yo estoy hablando de vivir una vida santa, que nuestra mente y nuestro corazón sea para agradar a Dios.
No di que que yo estoy en la iglesia y en la iglesia soy una persona y cuando estoy allá afuera soy otra. Yo digo una cosa en la iglesia, pero cuando estoy en casa con mis amigos digo otra. Usted tiene que entender que la santidad no es algo que se practica solamente los domingos. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y para vivir una vida en santidad, para ser lavado, para ser perdonado, necesitamos reconocer que necesitamos el perdón. Entonces, tenemos que entender esto y tenemos que llevar a la iglesia, o como iglesia tenemos que vivir esa vida en santidad. El versículo 19 dice: pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que le dictaba su conciencia, y como resultado su fe naufragó. Pablo le está diciendo a Timoteo: aférrate a la fe, cree lo que se te habló en la palabra profética, lo que se te dijo de ti, lo que se dijo de ti. Mire lo que dice el versículo 20. Este es Pablo hablando a Timoteo. Dice: Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Y él dice: yo le expulsé y se le entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. ¿Sabe lo que traducción al lenguaje actual? Pablo dice que se lo lleve al diablo. Pero ¿por qué Pablo le dice yo se lo entregué a Satanás? Porque hay personas que necesitan chocar con la pared o tropezar con la piedra para levantar los pies. Pablo le está diciendo: hay gente que por más que tú lo aconsejes, que por más que tú le hables, que por más que tú le prediques, ellos no se van a arrepentir. Entonces, incluso él dice: yo se lo entregué a Satanás, para que cuando ellos choquen con la pared, ellos digan: necesito un Salvador. Hay gente que literalmente Dios va a tener que salvarlo en el hecho de una cama, porque por más que se le ha hablado, ellos no entienden. Porque por más que se le ha predicado, ellos no se arrepienten. Entonces Dios muchas veces tiene que chocarlo y chocarlo con la pared, o ellos tienen que caer al suelo, ellos se tienen que estar ahogando para reconocer y decir: necesito a alguien que me salve. Pablo está diciendo: yo se lo entregué a Satanás porque como ya ellos no quieren cambiar. Yo le decía a los jóvenes que esas personas que vienen a la iglesia todos los domingos y nunca se arrepienten, van a recibir más condenación si se pierde que uno que nunca escuchó. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que tú escuchas la palabra del Señor y tú haces así: yo no necesito a eso que el pastor está hablando, yo no necesito arrepentirme, usted no me está despreciando a mí. Usted está despreciando a su Salvador. Usted está despreciando al único que puede darte vida, que puede salvarte y que puede librarte del infierno. Yo no te puedo librar del infierno, pero Cristo sí. Las palabras que yo hablo no son mías, no son mis propias opiniones. Yo no estoy hablando de mí mismo. Yo estoy hablando de a uno que me salvó y me perdonó a mí. Entonces yo estoy aquí hablándole del Salvador del mundo, de aquel que vino. Y la palabra de Dios dice que Él vino por ti, por mí, por los pecadores. Y si tú no entiendes eso hoy, lo recibes y te arrepientes, cuando vayas al infierno, porque es el destino que le espera a todo aquel que no se arrepiente, que no reconoce al Señor como Salvador, entonces te tocará peor. Esa es la verdad. Quisiera decírtelo de una manera diferente, pero es la verdad. Necesitas reconocer, y esto es lo que Pablo está diciendo: hay personas que tú tienes que dejarlas. Pastor, ¿y eso no nos duele? Claro que duele. Claro que uno siente el dolor por estas cosas. Entonces tenemos que entender que debes de reconocer a Cristo como tu Salvador.
Debe de haber un día donde tú dices: necesito que Dios me salve, necesito renunciar a mi vida, a mi vida egoísta, a las cosas que yo quiero hacer, y necesito ir tras aquel que dio su vida por mí. Así que esto es lo que Pablo está enseñando, y ahora llegamos al capítulo 2. Dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pablo le dice a Timoteo: ora por los pecadores, ora por todos los seres humanos, pídele a Dios que le ayude, ora por ellos. ¿Qué es lo que la iglesia auténtica debe de hacer? La iglesia no es condenar a la gente, no enviarlo al infierno. Debemos de orar por ello, debemos hablarle la verdad. Y el infierno es real. Pero Pablo dice: sí, después que tú hables de todo esto y que prediques y que corrijas y que digas, también debes de orar por ellos. Debes pedirle a Dios que le ayude, intercede en su favor. Eso es lo que debemos de hacer como iglesia. Hablarle de la salvación, del perdón, de que Dios los rescate, interceder ante Dios. Señor, sálvale, salva a esa familia, salva a ese amigo, salva a ese compañero de trabajo, haz algo, salva a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo, a ese hijo. Eso es lo que tenemos que hacer, interceder por ellos ante Dios y da gracia por ellos. Ora de este modo por los reyes, los gobernantes. En vez de estar criticando a los gobernantes, a los presidentes, debemos de orar por todos ellos y que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica, tranquila, caracterizada por la devoción y la dignidad. ¿Hay alguien en tu familia que simplemente está lejos de Dios? ¿Hay alguien que necesita salvación? ¿Conoces a alguien que necesita el perdón y que necesita restauración? Pablo está diciendo: ora por esa persona. Quizás es un amigo, es un familiar, quizás es una persona que está perdida en su pecado. Pablo dice: debemos de orar por esta gente para que Dios los salve, para que Dios le dé vida, para que Dios le perdone. El versículo 3 y 4 dice: esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer su verdad. Esto es importante. Pastor, yo no sé cuál es mi propósito, no sé qué es lo que Dios le agrada. La Biblia nos dice a nosotros que debemos de orar por la gente para que Dios le salve, le perdone, los rescate, le traiga, para que su misericordia le alcance, para que su misericordia los transforme. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Dios no obliga a nadie a amar, porque obligar a alguien a amarte no es realmente amor. Dios le ha dado la libertad al hombre y a la mujer escoger a quién vas a amar, a quién vas a servir. Como les dije, obligado no es amor. Entonces Dios nos ha dado la libertad para que nosotros escojamos a quién amar. El anhelo de Dios es que todos se salven, es que la gente llegue a la salvación, es que la misericordia le alcance. Mira lo que dice el libro de Ezequiel 18:32. Dice: no quiero que mueras, dice el Señor soberano, cambia tu rumbo y vives. Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios quiere que vivas. Dios no quiere que te vayas al infierno. Hay una historia judía que cuenta que después que el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzó el mar, cuando venían los caballos del faraón y las aguas se cerraron, y la Biblia dice que todos estos caballos, estos egipcios murieron, hubo una gran fiesta en el cielo. Los ángeles estaban, vencimos, la 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 la. Hay una canción, mi Padre es Dios, y ellos estaban cantando.
Y los ángeles en el cielo: vencimos, el pueblo está libre. Y de repente dice uno de los ángeles, mira y pregunta: ¿dónde está Dios? Porque Dios no estaba celebrando. Y otro ángel contesta y dice que Él está en otro lado, porque ahora mismo Él está sufriendo, Él está llorando por todas esas vidas que han muerto. Dios no quiere que la gente se vaya al infierno. Dios no quiere que la gente se pierda. El mensaje que nosotros como iglesia debemos de predicar es que Cristo vino al mundo para dar vida a aquellos que creen en Él. Debemos de hacerlo con entusiasmo, con interés. Debemos de ver esto y entender que Cristo vino al mundo para salvar a la gente, para perdonar a la gente. Miren lo que dice Primera de Timoteo, en el versículo capítulo 2, 5 y 6. Porque hay un solo mediador porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, no por algunos, sino por todos, de la cual yo doy testimonio a su debido tiempo. Jesús es el mediador. Jesús es el puente, Jesús es el camino. Él estableció y Él dijo: yo soy el camino al Padre. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de mí. Muchas personas pueden decir: hay otras maneras. Jesucristo dijo: yo soy el único camino. Yo soy el único que puedo salvarte. Yo soy el único que puedo darte vida. Yo soy el único que puedo llevarte a la verdad. La gente allá afuera puede decir: hay otras maneras. Cristo nos dice: yo soy la única manera. Yo soy el único camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida para aquel que cree en mí. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Cristo. Esa es la verdad que nosotros predicamos. Esa es la verdad y eso es lo que la iglesia auténtica debe de predicar. Nuestro enfoque debe de ser Cristo. Nuestro enfoque y nuestra misión es hablarle y decirle a la gente: Cristo es el único que puede darte vida, que puede darte salvación y que puede salvarte de la condenación eterna. Una iglesia que salva vidas es una iglesia que proclama el evangelio. Pablo entendió, dijo: yo soy heraldo, yo soy predicador, yo soy uno que proclamo la misión. ¿Y cuál es la misión? Predicar a Cristo para que las vidas se salven. Como iglesia estamos llamados a hacer una estación, un lugar donde la gente llega para conocer a Cristo. Como iglesia estamos llamados a invitar a la gente a unirse a la misión. Como iglesia estamos llamados a promover que solamente Cristo salva, Cristo perdona, Cristo transforma y Cristo nos da vida. La Biblia dice que Él se dio en rescate por nosotros, por todos nosotros. Que algunos hayamos llegado hace años y que tú llegues hoy, también hay oportunidad para ti. En muchas ocasiones yo he dicho: Señor, ven ya, porque las cosas están malas. Pero Dios, aún esa oración, aunque suena bonita: ven, 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 Mesías, ven. Queremos que Él venga. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que debemos de orar para que Él venga. Pero ¿sabes algo? Cuando Dios mira el mundo, cuando Dios mira a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo, a esa hija, a ese papá, a esa mamá, cuando Dios te mira a ti, me mira a mí, Él dice: todavía faltan gente. Todavía hay cosas que tienes que arreglar. Todavía hay cosas que tienes que soltar. Todavía hay cosas a las que tienes que renunciar.
Es cierto que Dios diría, yo quiero regresar por mi pueblo, porque esa es la promesa que hizo. Él viene por la novia. Pero cuando Él mira a la humanidad, cuando Él mira a tus hijos que no conocen del Señor, cuando Él te mira a ti que me escuchas hoy que no conoces al Señor, aunque Él dice, ya estoy listo, ya quiero regresar por mi pueblo, Él dice, ¿sabes algo? Hay un hombre que todavía no ha aceptado a Jesucristo como Salvador. Hay una mujer que todavía no ha entregado su vida al Señor. Hay un hijo que necesita reconocer a Cristo. Hay una hija, hay un hermano, hay una hermana, hay una humanidad, hay millones de personas allá afuera que todavía necesitan escuchar que vino alguien para abrir el camino, para que tengamos acceso al Padre, para morir por nosotros, para perdonarnos, para salvarte, para limpiarte, para que tú tengas esperanza, para que tú encuentres propósito. Esa es la razón para que Él vino a la tierra. Él vino, y la palabra de Dios dice que Él vino para salvarte a ti, para salvarme a mí, porque estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y Él quiere darte vida eterna. Esa es la razón por la que somos iglesia. Esa es la razón por la que hemos venido hoy a decirte que Cristo te ama. Cristo quiere cambiar tu vida. Cristo quiere cambiar la de tu familia. Cristo quiere cambiar a tus hijos. Cristo quiere cambiar tu matrimonio. Pero antes de que ese cambio suceda, necesitas reconocerle a Él como tu Salvador. Necesitas dejarle entrar a tu corazón, porque la única manera que puedes dar amor es conociendo el amor. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo vino y nos amó, que Dios nos amó. Dios te amó de tal manera que Él entregó a su Hijo para darte vida, para darte esperanza. La única manera que puedes dar amor es conociendo el amor. Esa es la misión. Para eso Dios nos ha llamado. Para predicar el perdón, para predicar la esperanza. Una iglesia auténtica, una iglesia que ha entendido cuál es su misión, no se va a callar nunca. Un cristiano que ha entendido que allá afuera hay gente que necesitan salvación, no se va a callar nunca. Esa es la misión. Eso es ser auténtico. No es aparentar, es hablar del amor, es mostrar amor y es invitar a otros a que también vengan. Porque nosotros también un día nos encontrábamos ahí. La misericordia de Dios nos alcanzó. Así que nunca nos olvidemos de esto. Invitemos a otros también a que vengan. Invitemos a otros a también que reciban. Cristo vino al mundo para dar su vida por ti, para salvarte, para perdonarte. Él se entregó en rescate por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama y Él quiere salvarte. Inclina tu rostro ahí donde estás.